Buenas noches, amigos de Canal B. En este su programa Orden Interno y Seguridad. El día de hoy trataremos de analizar una problemática que existe en la actualidad. Es la dación a partir del año 2006 del Código Procesal Penal, el nuevo Código Procesal Penal que se llamaba así. Ahora pues ya los años han pasado, ya no es tan nuevo. Pero vamos a analizar este tema casualmente por la vigencia que tiene en cuanto a lo que viene sucediendo en el país, en cuanto a la inseguridad, en cuanto a la crisis que estamos viviendo. En ese entonces, pues, que se inició el Código Procesal Penal, el Ministerio Público, el Poder Judicial, tomaron sus medidas, ¿no? Tomaron sus medidas para poder promulgar este nuevo código que de una u otra manera iba a ser la solución al sistema judicial en el Perú. Pero ha pasado el tiempo y no es así. Y para ello tenemos a una persona que es parte de la Policía Nacional, coronel en situación de retiro de la Policía Nacional de Perú, Arturo Carvajal Bellido, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, gracias, Arturo. Gracias, general Baila. La verdad que me siento complacido por estar en este lugar, porque es una ventana donde se expresan los grandes problemas del país. Sí, efectivamente, en este programa de Orden y Seguridad eso es lo que queremos, llegar a la verdad, conociendo la problemática para dar resultados y que el público conozca de que se está trabajando en ello y que mucha gente a veces en forma encubierta, en forma, digamos, soterrada, viene haciendo grandes esfuerzos para poder apoyar a la Policía Nacional en cuanto a realizar, digamos, la labor que viene cumpliendo para mejorar los índices de inseguridad ciudadana. Arturo, nos conocemos de muchos tiempos en la Escuela de Oficiales de la Policía de Investigaciones, de la época de cadete. Somos contemporáneos. Exactamente, ¿no? Pero hay mucha gente que en Canal B y muchos jóvenes tampoco que no te conocen. Quisiéramos saber quién es el coronel Policía Nacional Arturo Carvajal Bellido, por favor. Gracias por la presentación. Soy el coronel de la Policía Nacional en situación de retiro, Arturo Germán Carvajal Bellido. Me he desempeñado desde que egresé en el área de investigación criminal. Es importante que se conozca que la Policía de Investigaciones tenía 4 especialidades. Una de ellas, de repente la más conocida, era la especialidad de investigación criminal. Eso me permitió a mí, al egresar, trabajar en una de las unidades operativas más importantes de la época, que era la estación de la Policía de Investigaciones en La Victoria, conocida como la estación Pic de Apolo. Durante mi largo recorrido por la Policía Nacional, he trabajado en grandes unidades operativas como la Dirección de Investigación Criminal, he estado en la División de Homicidios. Igualmente, he trabajado muchos años en la Dirección Antidrogas, en las diferentes divisiones que tiene esta gran unidad, combatiendo uno de los flagelos de la humanidad, que es el tráfico ilícito de drogas. Asimismo, he ocupado cargos importantes dentro de la institución. He sido director de planeamiento estratégico y actualmente, desde que era oficial, he dictado clases, me he desempeñado como catedrático, conferencista en las diferentes escuelas a nivel nacional, tanto en Lima, en Arequipa, en Cajamarca y en otras ciudades donde he podido volcar el conocimiento y la experiencia. Exactamente, eso es importante, el conocimiento y la experiencia durante todo el tiempo de servicio que uno tiene en la Policía Nacional, que nos da cierta expertise para hablar, digamos, de temas ahora que se presentan a nivel nacional. Me contabas en la previa que el año 83, que usted era alférez de la Policía de Investigaciones del Perú, ocurrió un atentado en la estación PIP de La Victoria, ¿no? Sí. A ver, por favor. Efectivamente, como decía hace un momento, somos con el general contemporáneos y me tocó el año de 1983
desarrollar mis actividades iniciales como investigador en la estación de La Victoria. Y La Victoria, como todos conocen, es un distrito donde el crimen, la delincuencia, tiene larga data. Pero no se esperaba en ese entonces que podía realizarse un ataque por Sendero Luminoso. Debe haber sido uno de los ataques más letales que se han dado en la ciudad de Lima, porque en el mes de octubre de 1983, estos delincuentes terroristas asediaron la estación policial y lanzaron medio centenar de cargas explosivas, las conocidas como... Quesos rusos. Los quesos rusos, exactamente, ¿no? Las conocidas como quesos rusos. Y en este infausto ataque falleció un policía joven de reciente egreso, Wilfredo Canto Damas. Entonces tuve la oportunidad de conocerlo, trabajar con él. Ese día, circunstancialmente, pude tener un diálogo en 2 o 3 oportunidades durante el día, porque él trabajaba en otro departamento. Sin embargo... Pero lo conocías tú, tenías relación con él. Sin embargo, por esa afinidad que existe entre los investigadores, y él me hace una consulta y hay un diálogo en 2 o 3 oportunidades durante el día. A él le descargan una de estos quesos rusos, aparte luego de una ráfaga de pistola ametralladora que utilizaba en ese entonces, que eran sustraídas a los propios policías. Exactamente, ¿no? sí. Entonces, en este sangriento ataque fallece este joven policía. Fallece y ha pasado los años. Él solamente tenía 3 meses de egresado, pero su cuerpo fue despedazado. Exactamente. Fue despedazado. Partes de su... Era una situación tan dantesca y desgarradora, claro, que las partes de él quedaron impregnadas en las paredes de la estación policial. Y es bueno que recalques eso, Arturo. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes desconocen lo que hizo Sendero Luminoso, lo que hizo Sendero Luminoso en cuanto a la cantidad de atentados terroristas que hubo. Y ellos eran despiadados, eran crueles, eran sanguinarios, no tenían ninguna ápice de respeto a la vida humana. Y lo que tú cuentas es la realidad, que un ataque a una estación PIB de ese entonces, del año 83, y que fallece un colega y fallece despedazado. Eso eran las organizaciones terroristas, ¿no? Y es bueno recordarlo para que los jóvenes de una u otra manera sepan lo que ocurrió, ¿no? Sí, la verdad que los vencidos, que son estos grupos terroristas, Sendero Luminoso, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, han elaborado un discurso, un nuevo relato, y donde ellos, que fueron los gestores de esta sangrienta época, donde miles de peruanos, policías, militares, ciudadanos humildes de todas las actividades, fueron asesinados a mansalva, sin ningún tipo de consideración. Niños, ancianos, mujeres. Esa historia, lamentablemente, con el paso de los años, ha permitido que estos grupos de izquierda, ¿no?, nos narren un discurso totalmente falso, que no solamente ha sido acá, esto ha sido a nivel global, sí. A nivel global, sí, ¿no? Así es. Donde ellos convierten a los sanguinarios en víctimas. En víctimas. Es un
despropósito y creo que tenemos la obligación, de decir a estas nuevas generaciones, especialmente, a raíz de este ataque hice un relato que ha sido muy difundido en las redes sociales, también ha sido publicado en varias ediciones en una revista. ¿Y por qué ha impactado? Simplemente contando lo que ocurrió esa noche. Una noche desgarradora, me imagino. Desgarradora. Grandes recuerdos que tienes y que lógicamente uno tiene que siempre llevarlos en la memoria porque son hechos parte de la historia, son hechos parte, digamos, de la vida que uno tiene en una institución y que nos marcan, ¿no? Nos marcan para poder, digamos, posteriormente asumir con responsabilidad todas las funciones que nos corresponden. Y solamente para complementar lo que acabas de mencionar, es que estos hechos resultaron tan cotidianos que ya no había tiempo en nuestra memoria para marcarnos, porque todos los días era algo que se presentaba como parte de la actividad, no solamente nosotros los policías, sino del país, de los ciudadanos, de este país. Yo recuerdo haber tenido la oportunidad de, tiempo después, haber estado momentos posteriores al asesinato, ¿no?, del movimiento revolucionario Tupac Amaru, de un brillante oficial general del ejército, en San Isidro. López Albújar, en San Isidro. En San Isidro. Exactamente, sí. ¿No? Fue muy cruel ese ataque, porque lo dieron a mansalva, sí. Estaba en trayecto a la dirección de criminalística en ese entonces y me toca caminar por esa zona y minutos después de aconteció este hecho. Ocurrió el hecho. Y observé, no teníamos pues lo que ahora nos permite la tecnología, los celulares para grabar, observé el cuerpo de un personaje tan importante como el general López Albújar. Claro. Y esto que relato, han pasado una serie de actos donde hemos participado. Así es. ¿No? Hemos participado no solamente los policías o militares, sino todos los ciudadanos, porque estabas esperando el transporte y corría el apagón. Y ahí cerca se producía un apagón, un atentado. Un atentado, sí. Un atentado. Y eso ocurría en la zona periférica de Lima, como en el centro de la ciudad o en los barrios exclusivos. Se había convertido en algo cotidiano para nosotros. Es algo cotidiano. Entonces, cuando yo he estado reflexionando, estos hechos nos marcan, seguro que sí, pero la vorágine de estos hechos que nos han tocado, porque el general y yo pues somos oficiales operativos. Eso es importante distinguir. Decirlo, así es. Y el oficial operativo tiene esa posibilidad de que los casos se presentan continuamente. Ahí es donde uno adquiere la experiencia, pues, porque cada caso es diferente. Y vamos, digamos, metiéndonos a cada caso, vamos conociendo, vamos haciendo diferentes hipótesis para llegar a la verdad. Y eso es lo que busca el investigador. ¿Qué es para ti la investigación? La investigación criminal es inherente al policía, al detective o al investigador. Y para eso nos han formado, para eso nos formaron. Nos han formado. Hemos tenido, el general y yo, la posibilidad de tener unos catedráticos de lujo. Exactamente. Si nosotros veíamos, por ejemplo, lo que era la medicina legal, nuestro catedrático era el jefe de la oficina médico legal que había participado el doctor Maurtua, ¿no?, que tenía una experiencia riquísima, ¿no? Sus clases eran tan
interesantes que uno quería que no terminen. toque el timbre, que no terminen, dando por terminado, ¿no? Me acuerdo mucho una situación así porque yo cuando daba las clases, Mautua, tú salías y eras otro porque era una cuestión mágica, era una cuestión mágica que te envolvía y te decía, pues pucha, que esto vamos a hacer nosotros o esto es lo que tenemos que hacer. Y yo me acuerdo mucho del libro, me acuerdo de Nerio Rojas, de Medicina Legal, un clásico, ¿no? Y ahí pues tú encontrabas una serie de cosas y con las clases te ibas formando poco a poco cómo lo que ibas a hacer como oficial de la Policía de Investigaciones, ¿no? Y él escribió un libro de medicina legal, sí. Creo que son 2 tomos, ¿no? Que lo hemos tenido y lo hemos tenido posteriormente, ya como oficiales, donde relataba pues los diferentes casos. Y casos reales. Casos reales que uno aprendía. Y uno, lógicamente, dentro de la institución siempre se ha visto esta cosa de transmitir el boca a boca, ¿no? De contar las experiencias, de contar la casuística. Y uno aprendía con eso. Todo un personaje. Yo tuve la oportunidad, para tratar de esclarecer un crimen, de ir a visitarlo en su domicilio cuando él ya estaba retirado. ¿Tú trabajabas en homicidios? En este caso era la muerte de un familiar. Ah, caramba. Entonces, que había fallecido en Arequipa, y nosotros, con los avances que había hecho la Policía de Investigaciones, y lamentablemente la Fiscalía en ese entonces, cuando no estaba el Código Procesal Penal, actuó de una manera que, en lugar de esclarecer el hecho, que ya lo tenía señalado la Policía de Investigaciones de Arequipa, intervino de tal forma para favorecer a los presuntos autores. Y voy a su casa, vivía en San Borja, voy a su casa, lo visité en 2 o 3 oportunidades, y el ambiente donde él estaba pues, era una biblioteca. Ya me imagino, ya. Espectacular. Una biblioteca, y uno observaba pues, un poco asombrado, ¿no? La cantidad de libros que él había leído. ¿Y por qué? Porque al poder uno revisarlos, estaban pues sus notas, sus apuntes, ¿no? Eso significaba que él había recorrido todo ese tiempo, sí, haciendo notas. Y no solamente eso, otro de los, recordamos, la formación del detective, policía, pesquisa, investigador, está basada en las ciencias. Una de las ciencias fundamentales es la lógica, que nos permite llegar mediante el razonamiento a esclarecer los hechos, a descubrir la verdad. Descubrir la verdad, que eso es lo que se busca al final, descubrir la verdad, así es. Y hay un texto que hasta ahora se sigue editando. Se sigue editando el libro de lógica de Irving Copy. Irving Copy, sí me acuerdo. Sí. Irving Copy. Un plomo, pasta plomo, me imagino. Pero se sigue editando. Sigue editando. Ya es que es un clásico. Él ha fallecido, sí. Y con colaboradores sigue saliendo periódicamente nuevas ediciones. Pero ¿dónde es el punto? El punto de citarlo a Irving Copy, Introducción a la Lógica, el tomo tiene ahora más de 800 páginas. Es que él dedica un capítulo a la investigación criminal. La investigación criminal. Y el título es El detective como científico. Y a quien toma, como lo hacen algunas academias en el mundo, el personaje tipo para desarrollar el esquema de la investigación científica es el clásico detective Sherlock Holmes. Claro. Que es una novela, pero en la realidad no existió nunca. Pero es una novela que digamos, te enseña cómo, digamos, hacer hipótesis para resolver un caso, aplicando la lógica, y tú has hecho algo muy importante, porque no solamente se trata de que te enseñen el método de investigación policial, porque
tu experiencia, digamos, tu sapiencia en la investigación criminal tiene que ser sustentada en la criminalística, que es la ciencia. Es la ciencia aplicada. Y aquí en uno de tus escritos hablas tú de Edmund Lockhart, en el sentido, por ejemplo, que ahora lo vamos a ver, vamos a analizar un poco, el tiempo que pasa es la verdad que huye, que es una cosa que nos enseñaron siempre, porque, como te digo, no es solamente el hecho de llegar a la verdad, sino que tienes que tener una metodología para poder investigar, sustentarte en pruebas, con el apoyo de la criminalística y las ciencias, y llegar, como dices tú, a la verdad siempre, ¿no? Y eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? La investigación científica, el método de la investigación científica, todo ese método lo desarrolla el policía, el investigador, el detective o pesquisa. Desde el planteamiento del problema o teniendo el problema. ¿Cuál es el problema? Un homicidio, un asalto y robo, un sicariato, ¿no? Entonces, u otros delitos. Este esquema es desarrollado de forma operativa por las grandes unidades operativas de la Policía Nacional. Y yo recuerdo, ahora que has citado criminalística, tuve la suerte de, a mediados de los 90, participar en una conferencia que realizaba en una universidad el famoso filósofo de la ciencia, Mario Bunge. Y en esa ocasión presentaron un centenar de preguntas para que luego de su conferencia magistral puedan ser respondidas por Mario Bunge. Recuerdo que presenté mi hoja con las preguntas. Del centenar había todo un equipo, del centenar de preguntas, escogieron solamente 10. No había otra forma, ¿no? Cuestiones de tiempo. Entonces, cuando leen, yo había leído a Mario Bunge desde que éramos cadetes. En la escuela de oficiales lo estudiábamos y en las universidades hasta ahora se sigue estudiando a Mario Bunge, con la famosa clasificación de las ciencias, las ciencias formales, las ciencias fácticas. Entonces, yo era un lector de él desde esa época y posteriormente. Cuando viene la cuarta hoja de preguntas y comienza a leer, el maestro de ceremonias comienza a leer la pregunta y comienzo a reconocer que eran mis preguntas. Mira, qué excelente. Yo me sentí sorprendido, ¿no? de que la mesa estaba llena de hojas. No, pero también era seguramente una buena pregunta. Y una de las preguntas que le hago, le digo, ¿la investigación criminal es ciencia o disciplina? Ah, caramba, qué excelente pregunta. Y él, porque es el tema que estamos desarrollando, y él me responde, la investigación criminal es una disciplina. Es una disciplina. La segunda pregunta era, ¿la criminalística es una ciencia? O un arte, como dicen. Entonces, la criminalística es una ciencia. Lo respondió Mario Bunge, quien clasificó dentro de a la ciencia, es un filósofo de la ciencia. Se basa en muchas ciencias, en muchos campos de la ciencia. Y eso lo hace, digamos, que sea una ciencia que se toma de muchas otras ciencias para poder ser ciencia y aportar a la investigación. Pero se ha independizado. No, por supuesto. Como ocurre con todas las ciencias, ¿no? ¿Y cuál fue su respuesta? Me dijo, la criminalística es una ciencia tecnológica. Al igual que la medicina. Esa fue la respuesta que te dieron en ese momento. La respuesta que lo señale. ¿Por qué? Porque en ese entonces yo me desempeñaba como perito en escena del crimen. Entonces tenía pues ese interés, ¿no? de saber. Así que, regresando a la conversación inicial, la investigación criminal es una disciplina científica.
La criminalística es una ciencia tecnológica y estos conocimientos nos fueron impartidos en la especialidad que teníamos nosotros en la Escuela de Oficiales de la Policía de Investigaciones. Es por eso que el propio Código de Procedimientos Penales... Anterior al nuevo Código Procesal Penal. Sí. Y la modificatoria que se hizo el año 91 reconoce el desarrollo profesional que había alcanzado en ese entonces. Todavía no se había capturado a los líderes de las organizaciones terroristas, pero ¿qué decía? Que el desarrollo profesional del policía de investigaciones era del más alto nivel. Y hay que recordarle algo a la ciudadanía. Se capturan a los líderes de Sendero Luminoso, del MRTA, a los cabecillas de los secuestradores, con el Código de Procedimientos Penales, no con este Código Procesal Penal, donde la investigación estaba a cargo de la Policía de Investigaciones. Es natural que la investigación criminal esté a cargo de la policía. Lo que se hizo el año 2004 con la aprobación del Código Procesal Penal es un despropósito. Y hoy en día estamos siendo afectados. Claro. ¿Quiénes? ¿Los policías? No. Que no. La ciudadanía. Todos los peruanos. 33 millones de Así ciudadanos somos afectados diariamente. Este despropósito que dices, tú has escrito al respecto. Has escrito un ensayo denominado La gran estafa al país, el Código Procesal Penal y el Sistema de Administración de Justicia. ¿Qué te llevó a escribir este ensayo? ¿Cuál fue tu lineamiento? ¿Cuál fue tu objetivo? El ensayo se escribió el año 2018. Así es. Este ensayo se ha viralizado en las redes. Ha llegado al Poder Ejecutivo, ha llegado al Poder Legislativo, a todos los estamentos de los propios jueces. Recuerdo que un amigo me enviaba los comentarios que hacían los jueces y fiscales. ¿Y qué cosa le decían? Mira lo que están escribiendo. Sorprendidos el año 2018. Pero los antecedentes fueron como el general Baela, ¿no? Nos hemos formado en la investigación criminal desde que hemos egresado como oficiales. El año 2003 se presenta el anteproyecto. Claro, al Código Procesal Penal, el actual. Exacto. Se nombra una comisión especial para ver... A nivel gobierno. A nivel del gobierno, ¿no? Se nombra esta comisión especial, pero lo que es sorprendente era de que el principal actor para que haya una sentencia es la policía. Es acá y en cualquier lugar del mundo. Así es. Sin embargo, no fueron partícipes. Convocados, no fueron convocados. No fueron convocados. Y ya en un tiempo después, para darle alguna legitimidad, convocaron a un representante, un general de la policía, pero resultaba que este general de la policía tenía voz, pero no tenía voto. Estaba como invitado simplemente. Sí, ese es uno de los despropósitos. ¿Qué cosa vemos de que había una orientación sesgada para manejar este instrumento legal? Cuando yo participo en uno de los talleres que lo organizaba el Instituto de Defensa Legal. ¿Y qué año estamos hablando? 2003. 2003. Acá tengo tengo la separata de Justicia Viva, claro. ¿sí? Así es. El Instituto de Defensa Legal, ¿no? Repartía, era uno de los interesados. ¿Pero por qué? Nosotros tenemos que ver que a partir de los 80 aparece en Argentina un jurista. Sí. Este jurista
que ha llegado a ser incluso por sus ideas ideológicas, ha llegado a ser presidente de la Corte Suprema ya y posteriormente ministro de Justicia, ¿no? En el gobierno corrupto de los Kirchner. Entonces, este jurista, ¿qué cosa planteaba desde las décadas de los 80? Planteaba que el delincuente es una víctima. Es una víctima. Y por lo tanto, ¿no?, tenía que ser protegido. Lo que es un absurdo, es un despropósito, un contrasentido. Por eso que se le llama a esta situación, a este sistema, un modelo, digamos, acusatorio garantista, porque más protege, más da garantías al delincuente y no a la víctima. Esos son los inicios de toda esta corriente, digamos, que sucedió en eso. Esta corriente ha impregnado, como decía, no solamente en los abogados, en los fiscales, en los jueces, en las facultades de derecho, porque este jurista ha escrito numerosos libros, ha disertado cientos de conferencias, invitados por los propios entes del Estado. Este personaje, para tener un poco una idea, vino a defender al corrupto golpista Pedro Castillo. Exactamente. Todos lo conocemos acá, su participación en la defensa de Pedro Castillo, sí. Y él tuvo una entrevista en la famosa revista Rolling Stone, que se edita en Argentina. Y ahí hacía una defensa que ya agredía al ciudadano, a la verdadera víctima. He podido yo ver todavía esa entrevista que creo que la han ido borrando de las redes sociales, porque devela un poco cómo ese pensamiento llega a unos extremos donde prácticamente había que proteger al que comete un delito y no a los que son agredidos. Y esa es la forma como se vende el Código Procesal Penal en el Perú, ¿no? Cómo lo promueve como una solución al sistema de justicia penal. Sí, acá, por ejemplo, solamente el informe de la comisión, cuando se implementa el Código Procesal en el año 2006, señala que el Código de Procedimientos Penales era un código que no favorecía al descubrimiento de la verdad o para impartir justicia. La justicia lenta, enredada, intrincada y corrupta, textualmente lo que dice. Se iba a convertir con este código procesal en ágil, simple, diligente y transparente. Esa es como la forma lo vendieron esa oportunidad. Lo vendieron. Así es. Y nos decían a través de los diferentes medios de comunicación, los medios de comunicación hablaban de las bondades de este código. Pero la realidad es una. Yo en esa época intervine junto con otros oficiales indignados por lo que iba a ocurrir. El tiempo nos ha dado la razón. No estábamos equivocados. Quisieron darle al incompetente, al ineficaz, una labor tan importante y sustrayendo, recortando las atribuciones a la policía. Ahí vamos al tema. Y ahí viene lo que tú has escrito, lo mencionas como la gran estafa. La gran estafa, ¿por qué? Porque estamos viviendo las consecuencias. Este código empieza en el 2006. Y mira todo lo que ha pasado. Mira lo que ha pasado. Se le ha cortado las manos de la investigación a la policía. Se le ha recortado su labor. ¿Cuál es tu opinión respecto a que esta situación dada por el Ministerio Público de asumir la conducción de la investigación policial y restarle, digamos, esa facultad que siempre ha tenido la policía? ¿Dónde podemos ubicar esta situación y cuál sería la proyección como policía, por ejemplo? ¿Qué pasa? Esto ha sido un proceso. Sí. Inicialmente
el Ministerio Público, si uno revisa todos los documentos que formulan, cuando lo remite a la policía, es copia del trabajo que ha hecho la policía. Simplemente le ponen el logo del Ministerio Público. Y han convertido, lo que es grave, la investigación criminal es esencialmente operativa. Así es. La han convertido... No desde un escritorio. En burocrática. Exactamente, esa es la palabra. Y se ha burocratizado la investigación. Se ha burocratizado la investigación. Pero este no es un fenómeno que se ha detectado solamente en el Perú. En Chile, si uno lee los cuestionamientos al Código Procesal en Chile, en Colombia, en Ecuador, va a llegar a la misma conclusión. Han burocratizado la investigación policial y han ido más allá de lo que señala el propio Código Procesal Penal. Danos un ejemplo, porque tú has puesto varios ejemplos acá en tu escrito que has hecho. ¿Qué ejemplo nos podrías mostrar para que la gente conozca por qué dice que se ha burocratizado la investigación? Un ejemplo es el siguiente. Yo tengo decenas de ejemplos y en realidad no son decenas, son miles de ejemplos. Cuando se produce una extorsión a una persona, es subido a un vehículo y luego es trasladado a los cajeros para retirar sus ahorros disponibles. Privación de la libertad, secuestro con fines de extorsión. Con fines de extorsión. Entonces, luego de lograr vaciar todos los ahorros que tenía esta persona, él llega a su casa conmocionado. Tenía la posibilidad de sus familiares ir a hacer la denuncia. Va a la comisaría, porque la comisaría es el local policial que está más cercano a la población. Entonces va a la comisaría y la comisaría recibe la denuncia, hacen algunas diligencias en el centro de Lima para tratar de ubicar a esta persona y envían el documento a la fiscalía. Con todo lo actuado. Con todo lo actuado. Entonces, en ese momento, de inmediato, envían la denuncia a la fiscalía. La fiscalía se demoró un mes. Un mes para enviar esa denuncia de nuevo a la comisaría. La comisaría le dice a la fiscalía que el ente especializado para hacer la investigación es la Dirección Nacional de Investigación Criminal, la DIRINCRI. Claro, la División de Secuestros y Extorsiones. Y la secuestro y extorsiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Regresa a la fiscalía y la fiscalía recién se lo envía a secuestro. Otro mes. Había pasado 2 meses. Imagínate. 2 meses para que una denuncia que tiene que ser atendida de manera inmediata. Claro. Entonces, lo que se tiene que plantear que la carpeta fiscal se inicia con la denuncia policial de manera inmediata y la policía tiene que actuar de manera autónoma. Así es. En la parte operativa. ¿Por qué? Porque el código le da a la fiscalía el rol de dirigir la investigación. Pero la conducción de la dice textualmente la conducción jurídica. El código señala taxativamente conducción jurídica. ¿Pero qué? Resulta un poco más que el fiscal quiere salir armado y hacer las propias capturas. El fiscal que quiere ser policía. Exacto. Entonces, alguien podría decir, bueno, los policías dicen eso. No lo decimos nosotros, lo dicen destacados juristas nacionales e internacionales, que esa labor le compete a la policía y no es competencia por una cuestión natural. No le corresponde al fiscal ni le corresponde al juez. Tú has hecho una situación muy clara. La fiscalía se encarga de la conducción jurídica de la investigación, que es muy diferente a la situación material de la investigación, que para eso ha sido formado una persona que se llama investigador. Y un crimen, un homicidio, un secuestro,
una extorsión, qué sé yo, no se investiga pues con una carpeta fiscal desde un escritorio. Tú tienes que salir al campo, tienes que ver, interrogar, hacer acciones de inteligencia, qué sé yo, cualquier diligencia, pero y lo que tú dices en tu escrito, el tiempo que pasa es la verdad que huye. En el ejemplo que das, 2 meses se demoraron. 2 meses. ¿Qué indicios, qué evidencia vamos a recoger después de 2 meses? Otro caso así que en estos momentos recuerdo, se produce igual, se produce un asalto y robo y resulta de que pasan 2 semanas y el agraviado va a la policía y le pide pues, que le solucione el tema. Entonces, claro. el policía está ya en ese momento maniatado y le dice que no puede pedir la carpeta. No puede pedir los videos, porque habían videos de los lugares cercanos, ¿no? Que podían fácilmente esclarecer el hecho, porque ya tenía a cargo el caso del fiscal. Y habían pasado 2 semanas y no había podido pedir los videos para esclarecer un hecho que la policía lo puede esclarecer en horas, en días. Y estamos viendo, hace poco hubo un ártero y despiadado crimen. Secuestran a un empresario. El empresario es secuestrado en Salamanca. Ya. Estamos hablando de hace 2 meses. Y ahí se lo llevan a Santa Anita, sí me acuerdo. Se lo llevan a Santa Anita. ¿Y qué ocurre? De que en ese lugar iba a permanecer recluido este empresario. Él ve la posibilidad de que está en la vía pública y podría escapar. Y eso se vio por las cámaras. Sí, exactamente. Las cámaras pues, han permitido identificar cómo fue el hecho e identificar a los autores. Él escapa y uno de los autores de este delito de secuestro, de manera despiadada, le mete 3 tiros, sí. le da varios tiros y luego de eso huyen. Este es un tema que también tenemos que considerar. La delincuencia cada vez es más sangrienta, más despiadada. Más cruel, exactamente. Más cruel. Así es. ¿Y quiénes son los días después fueron capturados? Habían pasado pocos días. Y fueron capturados casi todos los que habían participado. Fueron capturados 5 de los que habían participado en este execrable hecho, ¿no? ¿Y qué pasa? Todos extranjeros. Todos extranjeros. La nacionalidad la sabemos, venezolanos, colombianos. Y vamos a ver diferentes casos, o la mayoría de casos son cometidos por delincuentes de origen venezolano. Así es. Y ya sabemos que el crimen transnacional está imperando no solamente en el Perú, sino en todo el continente, y podríamos hablar a nivel global, sí. ¿no? A nivel global. En este caso, los integrantes de estos hechos que hemos conocido a través de los medios de comunicación son generalmente extranjeros, ¿no? Y sobre ellos el gobierno tiene que adoptar una política mucho más efectiva, más rigurosa. Sí. Más efectiva. Arturo, ya has puesto el problema sobre la mesa. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que le corresponde al Congreso, al gobierno hacer? Hemos dicho que el Código Procesal es la gran estafa al país. ¿Por qué? Por todo el daño que ha permitido al haber generado impunidad. Es importante que señalemos que este Código Procesal es un engaño al país, una gran estafa, porque ha incrementado la inseguridad a través de la impunidad. Si nosotros nos remontamos, ¿dónde fue aplicado? Fue aplicado en el norte chico, ¿no? Lo cierto que todo el norte chico y el norte, llámese Trujillo, Chiclayo, desde al poco tiempo de haberse implementado
en estas ciudades importantes, los niveles de delincuencia crecieron. Se incrementaron. Se incrementaron. Así es. Aparecen una serie de organizaciones criminales o bandas criminales. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre? Porque esto ya lo ha demostrado un famoso premio Nobel de Economía. Cuando la sociedad no impone una sanción, el crimen florece. Así es. Y eso es impunidad. Impunidad. Y los peruanos estamos cansados de impunidad. Gary Becker lo ha establecido, no ahora, lo estableció en la década de los 70, en su famosa obra Crimen y Castigo, y donde analiza científicamente de que aquel lugar, país, donde no se sancionan las conductas, va a generar que éstas se multipliquen. Eso es algo elemental que nuestros políticos no supieron evaluar en su momento. Así es. Y dejaron, digamos, que vengan las influencias ideológicas, que vengan ONGs, digamos, que se llenaron de plata con este tema en su momento, y estos son los resultados. Tú lo has dicho, la inseguridad. El Código Procesal se inició en el norte chico, en la zona norte, y es donde más ha acumulado la delincuencia. Yo he estado en los 90 en Trujillo, en Chiclayo, he estado en varias oportunidades, producto de las diferentes investigaciones que realizaba. Trujillo era una ciudad segura, era una ciudad segura. Yo he estado caminando por el Porvenir solo. Hoy en día no podría hacerlo. No podría hacerlo. ¿Por qué? Porque el crimen, la delincuencia, tiene controlada gran parte de estas ciudades importantes. Y esto es responsabilidad de este Código Procesal Penal. Responsabilidad de este Código Procesal Penal por lo que está sucediendo, por los temas de inseguridad que vivimos, y esto se está incrementando. Desde el punto de vista policial, ¿qué debemos hacer? Bueno, antes de hablar de qué tenemos que hacer como policías, yo creo que la policía ha demostrado a través de las últimas, desde el siglo pasado, ha demostrado su eficiencia y eficacia. Lo sigue demostrando. Sí, lo sigue demostrando. Vemos que las bandas criminales son capturadas. Los líderes de estas organizaciones transnacionales son capturados. En temas de investigación que se está haciendo. En investigación criminal, pese a que no tienen recursos. Cuentan con unos recursos básicos. Para tener una idea, cuando yo fui a la inauguración de un local en ese entonces, División Criminal en el Agustino, los escritorios eran del personal, las computadoras eran del personal. El gobierno, que ofreció 30 millones de soles, no dio absolutamente nada para implementar. Este personal que trabaja en investigación criminal en la gran unidad como es la dirección, la DIRINCRI, o en los departamentos de investigación criminal, hacen una labor esforzada y sacrificada. Y todos los días vemos que detienen producto de la investigación o en flagrante delito, o con el mínimo de recursos. Tú has dicho una pregunta, una respuesta importante, dentro de la educación. Mínimos recursos. Y la policía, especialmente las áreas de investigación, vienen haciendo los esfuerzos necesarios con lo poco que tienen. Y hay resultados. No tienen vehículos, no tienen chalecos antibalas, carecen de lo mínimo de la infraestructura. Tecnología. De la tecnología, pero ellos, como lo hemos hecho nosotros en su momento... Los policías en pago, lo decían. Sí, yo recuerdo que cuando salí a trabajar había una unidad policial, solamente un vehículo. Y el vehículo era para llevar a los detenidos, para las diligencias más importantes. Y uno tenía que ver cómo capturar
conducir a los detenidos, y eso lo hemos hecho y eso continúa haciéndose. Entonces, la policía ha demostrado desde el siglo pasado y actualmente que tiene la expertise, tiene el conocimiento y la capacidad para desarticular estas organizaciones. En el año pasado se ha dado el decreto legislativo 1605 que tuvo como objetivo optimizar el marco legal. Se le devolvía, digamos, no todo, pero al menos se buscaba que dentro del informe que hace la policía haga conclusiones, haga su análisis, como se era el atestado antiguamente, pero también se indica que no es, digamos, vinculante, ¿no? Entonces el fiscal, si quiere, lo toma en cuenta. ¿Qué te parece a ti esta situación? ¿Es justo que se haga esta...? Yo fui invitado a esta comisión, No. junto con oficiales generales destacados. Hay que decir que los que se opusieron a este Código Procesal Penal hace casi 2 décadas, Ya. fuimos muy pocos. Fuimos muy pocos los que nos opusimos desde un principio. La Policía Nacional formó una comisión y logró solamente establecer que la conducción del fiscal era jurídica. Eso fue lo único que aceptaron. Todo lo demás se contrapone a ese principio. Los demás artículos, entonces, todos estos artículos tenían que ser modificados. Este decreto legislativo, nosotros planteamos cambios profundos, radicales, claro, importantes. Sin embargo, el Ministerio de Justicia, los asesores tienen un sesgo político. Ese sesgo, esa venda que tienen, no les permite ver la realidad. La realidad ya la están viendo en Ecuador, la realidad la están viendo en Argentina, pero ellos todavía siguen con la venda. Y no muy lejos, la realidad también está en Trujillo. Mira lo que está sucediendo en Trujillo. Claro. A pesar de estar en estado de emergencia, están retando al Estado, están retando al gobierno, volando torres alta tensión, matando más gente, mineros ilegales, coludidos con delincuentes comunes. Ahí está la realidad. Esta violencia se va a incrementar si no se toman medidas urgentes y necesarias. Entonces, ¿qué cosa se planteó? Se planteó que, en conclusión, se planteó que la investigación preliminar del delito, como fue siempre, tenía que estar a cargo de la policía. La policía, para entenderlo, estuve en una conferencia donde vino un destacado jurista argentino. ¿En qué año? Vino el año 2008-2009 aproximadamente. Recién se estaba implementando. Este jurista argentino, destacado, señaló en esta conferencia, luego de haber leído, analizado el Código Procesal Penal, dijo: este código está maniatando a la policía. Resulta que la policía, hasta para ir al baño, tiene que pedirle permiso al fiscal. Esa expresión no deja ver cuál es la visión que tenía ese especialista y de lo que está sucediendo, ¿no? Maniatar a la policía, especialmente en la investigación, para dársela a un fiscal que lamentablemente no está preparado para eso. Es que no entendemos, los que hemos estudiado administración, sabemos uno de los principios, la división del trabajo. Hace más de un siglo se estableció la división del trabajo. Cada uno tiene una especialidad. La especialidad, y conforme avanza el conocimiento, la ciencia, las especialidades se tienen que abrir como un abanico. Es por eso que dentro de la propia policía, ya en la década de los 70, se estableció 4 especialidades. Dentro de la propia Policía de Investigaciones había 4. Y bien definidas. Bien definidas. Uno era lo que hemos dicho, la investigación criminal. La otra área era la parte científica. La criminalística. Otros estaban especializados. Pero nosotros, en lugar de evolucionar, hemos involucionado. Me refiero al Estado, ¿no? Al Estado con esta norma, ¿no? Con esta norma procesal. Entonces, y no solamente eso, el año 2019 participé
soy egresado de una maestría en la Católica y participé en un evento internacional. Invitados fiscales españoles. Resulta que antes de que expongan los fiscales españoles, expuso un fiscal que estaba trabajando en anticorrupción, me parece. Entonces él expuso y hablaba pues de los logros que había tenido la fiscalía, que hemos desarticulado la organización tal, las bandas tal. Yo miraba sorprendido pues al fiscal, porque claro, yo soy conferencista, he sido docente de decenas de cursos y a todos esos fiscales que ahorita están en altos cargos les he dictado clases. Resultaba de que el fiscal era el que resolvía todos los casos y viene el fiscal español y lo primero que dijo al hacer uso de su exposición, dijo: yo la verdad que estoy sorprendido, porque lo que hace acá el fiscal, eso en España lo hace la policía. Lo hace la policía, exacto. Eso nos da mucho... Eso es tan evidente. Arturo, tú me has dicho que hay que tomar medidas. ¿Qué medidas se debe tomar? Ya, las medidas tienen que ser radicales, no pueden ser como ese decreto legislativo, un cambio cosmético, superficial. No, las medidas son radicales y ya hay un proyecto que lo ha presentado el congresista Rospigliosi, donde se le va a asignar la investigación. Y se le devuelve la investigación. Se le devuelve, exacto, se le devuelve la investigación a quien siempre debió tenerla, que es la Policía Nacional. La Policía Nacional tiene que tener a cargo la investigación preliminar del delito y el fiscal lo que tiene que hacer es la parte de supervisar, pues que eso esté dentro de los márgenes legales y el respeto a los derechos. Claro. Entonces, eso está clarísimo. Cada uno tiene, porque quien va a llevar el proceso es el fiscal, pero quien investiga es la policía. Tenemos, y yo utilizando este título, me permito decir de que la gran estafa al país es el caso Odebrecht. El caso Odebrecht, claro. Es una muestra más de todo lo que estamos diciendo, de que la ineficiencia y la ineficacia de una investigación. En 8 años. Por la Fiscalía. ¿Ya? La Fiscalía no ha resuelto absolutamente nada. Ha servido para cubrir de un manto de impunidad tanto a la empresa que saqueó miles de millones de soles y a todos los que participaron con ella. Entonces resulta que a la fecha no hay nadie responsable. Esa es una clara muestra. Esa es una de clara ineficacia muestra. e ineficiencia. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Y eso va conllevado al título de tu publicación. ¿Qué recomendaciones, para terminar, qué recomendaciones le dirías tú a los jóvenes investigadores ahora, actualmente? Yo creo que tenemos que precisar que tiene que modificarse esta norma legal, devolver la investigación preliminar a la policía. El Congreso tendría que reunirse de manera urgente para que estas modificaciones se hagan de inmediato. ¿Por qué? Porque tenemos que comprender que el país está asediado por el crimen y la delincuencia. Entonces no podemos, es el principal problema del país, y no podemos estar esperando demasiado tiempo para que esto. Y luego de eso lo que se tiene que hacer es fortalecer la investigación criminal. ¿Y cómo se fortalece la investigación criminal? No solamente asignándole los recursos que requiere, vehículos, equipos, financiamiento, sino se tienen que crear grandes unidades solamente en Lima, en lo que es Lima Este, Lima Sur, Lima Norte, Ventanilla. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que el Callao y Lima es una unidad geográfica, ¿no? Antes, para irse de Lima al Callao había que tomar un tren. Eso ya no ocurre, es una unidad geográfica. Entonces, tenemos que crear estas unidades. Grandes unidades. ¿Y cómo se denomina esto? Muchos, incluso policías, desconocen. Esto es la implementación
del sistema de investigación criminal. Gracias, Gracias, Arturo, muy general. amable.